Buenas noches, mi nombre es Kenia Ramírez y yo les voy a hablar sobre el tema ¿Por qué y para qué enseñar historia? De Joaquín Prince y Juan Santa Cana. Bueno, el texto nos menciona varios títulos y como vemos aquí, pues estos títulos van a derivar algunos subtemas que vemos por allá. Entonces el primer título nos dice el valor formativo de la historia. Esto nos quiere decir que la historia en materia escolar debe entenderse como una aproximación al conocimiento en construcción. Este conocimiento debe de ser un acercamiento a caminos que incorporen ya sea la indagación, la aproximación al método histórico y la concepción de la historia como una ciencia social. Bueno, ahora seguimos con el siguiente título que es La historia, una manera manipulable. Y aquí nos dice que lo que interesa es explicar lo ocurrido y no constituirse en un juez moral del pasado. En realidad, nosotros somos una sociedad histórica y sin la historia, pues, como lo menciona el texto, seríamos, pues, seres humanos peores. Después sigue las funciones de la historia en nuestras sociedades. Y aquí dice que la historia tiene tanto espacio como el tiempo y que hay diferentes funciones de la historia en nuestras sociedades como son las siguientes que vamos a ver a continuación, que son las funciones patrióticas, la función propagandística del lanzamiento del mensaje, la función ideológica y la función de la memoria histórica. Y pues acá del otro lado también tenemos otros que es la función científica, la función pseudodidáctica, la función para el ocio cultural y por último tenemos la historia como materia idónea para la educación. Ahora seguimos con los fines generales de la historia como materia educativa y pues aquí vienen en este apartado tiene 4 ámbitos que determinan las posibilidades en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estos son los 4 hábitos que el primero es facilita la comprensión del presente, contribuye a desarrollar las facultades intelectuales, enriquece temas del currículo y estimula las aficiones del tiempo en tiempo libre. Sirve para adquirir la sensibilidad o conciencia respecto a la formación sociales. Y aquí también nos menciona que los fines generales de la historia deben de ser muy respetada y deben de ser enseñadas correctamente en planes del estudio. Ahora tenemos otro título que es la historia como materia escolar en la educación primaria y aquí nos menciona 2 edades muy importantes que son entre 4 y 5 años y 10 entre 12 años. Aquí, ¿qué es lo que sucede en estas etapas? Pues que se producen los procesos de aprendizaje en espacio temporal. Después sigue la historia como materia escolar en la educación secundaria y pues como ya vimos no va a ser lo mismo en secundaria que en la primaria ya que los adolescentes pues tienen otro tipo de mente ya. Y también aquí vemos unas características que es pensamiento crítico y la enseñanza de la historia, la interpretación o la visión poliédrica del pasado, la historia que no se puede buscar en internet y el papel de la historia en el desarrollo de la inteligencia emocional. Tenemos las contribuciones de la historia al perfil de ingreso de la educación básica y aquí nos dice que de todas las disciplinas académicas, quizás la historia pueda aportar más a este ideal común y pues aquí nos menciona otros 2 subtemas. Acá tenemos las nuevas perspectivas de la enseñanza de la historia, la contribución de una historia inútil. Y es que antes se hacía que la enseñanza de la historia era obligatoriamente se basaba tradicionalmente en los relatos que contenían contenidos políticos. Y aquí vemos unos subtemas que son otras formas de enseñar historia, enseñar el método con los objetivos o la didáctica del objeto, enseñar mediante las imágenes las fuentes icográficas del pasado, enseñar a través del patrimonio y enseñar historia mediante el juego. Estos, se podría decir que características nos pueden ayudar a nosotros como próximos maestros para pues emplear más el que nuestros alumnos se interesen más por la materia. Después sigue qué tipo de contenidos históricos deberían incluirse en los procesos de aprendizaje y pues aquí nos menciona que
justificar las acciones del gobierno con la historia. Y por último tenemos que historia debemos de enseñar. Por parte de los gobiernos es fomentar el conocimiento de la historia. Y aquí vienen unos subtítulos que son los cambios de la orientación de los contenidos en el currículo y la coherencia y autonomía de la historia investigada y la historia enseñada. Yo podría decir en conclusión de todo lo que aprendí, pues, de todo este texto, que vemos cosas que sí nos pueden ayudar para siguientes maestros, por ejemplo, para que pues más alumnos se interesen por la materia de historia, ya que pues la mayoría la ve más como una obligación y pues no debería de ser así, ya que la historia pues es hermosa. Entonces, todo esto, todo lo que vimos, sí nos puede enseñar a nosotros como próximos maestros. Eso es todo.